Viernes 26 de mayo comenzamos una nueva agenda propia para llevarles a ustedes los temas que están marcando la pauta en nuestro país. Vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que pasó hoy día en Rancagua con el juez Emilio Elgueta, Emiliano mi hermano, para que hagamos la corrección, así que el lapso es perdonable. Y por supuesto con la gira a Asia, a Corea, a China, que está teniendo el presidente de la República, donde ha tenido una serie de declaraciones que nos interesa saber la opinión de nuestros invitados. Así que los vamos a presentar de inmediato al diputado Ignacio Urrutia. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. ¿Cómo está, José María? Gusto saludarlo. Muchas gracias. José Antonio Casta, Acción Republicana. ¿Le digo precandidato o lo saludo solo como José Antonio? Como José Antonio. Muy bien. Afuera Chavín, presidente de la Democracia Cristiana, bienvenida. Muchas gracias, José María. Y estamos esperando, va a llegar, se va a incorporar durante el panel a la diputada Claudia Mix del partido Podemos ahora. Antes era el partido Poder, Comunes también, así que vamos a estar con ella en algún momento en este programa. Comencemos de inmediato. Hoy día fue formalizado, va a haber una nueva audiencia programada para el 7 de junio, Emilio Elgueta, a propósito de lo que está ocurriendo en Rancagua. Y la pregunta al tiro, para entrar de lleno, es: ¿se terminó por corromper completo todo el Estado chileno? ¿Poder judicial, legislativo? No, eso en ningún caso. ¿Y ejecutivo? No, eso en ningún caso. No se puede decir que se corrompió entero el Estado chileno por culpa de unos pocos individuos. No podemos culpar por unos pocos a todos, digamos, y no meterlos nunca a todos en el mismo saco. Yo siempre me he preocupado de que así como hay periodistas que son corruptos, no hay que meterlos a todos. Así como hay parlamentarios que pueden haber cometido actos de corrupción, tampoco hay que meterlos a todos. Y en fin, en todas las actividades, jamás hay que meterlos a todos porque siempre son minoritarios. Ahora, es una pena lo que está ocurriendo en Rancagua, sin lugar a dudas, porque el Poder Judicial es el que está llamado, digamos, a dictar justicia en el país. Y si el que está llamado a dictar justicia en el país lo hace mal, la verdad es que es bien complejo el tema, sobre todo porque además lo que ha ocurrido en Rancagua no sabemos si está ocurriendo en otras partes del país también. Ahora, o sea, la probabilidad de que lo que ocurrió en Rancagua pueda estar ocurriendo en otras partes. Es que esa es precisamente la pregunta, porque uno conversa con abogados connotados de muy buena trayectoria en el Poder Judicial y que ya empiezan a dar indicios de que hay otras ciudades donde hay ciertas conductas similares a las de Rancagua. De hecho, nombran algunas en off, algunas del norte, otras del sur, del extremo sur del país, donde parece que en esta lógica de pueblos chicos se forma un infierno grande. Lo más grave de esto, a mi juicio, dice relación con que dentro del Estado hoy día no es algo tan aislado. O sea, tenemos hoy día algunos activos de corrupción en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Tenemos denuncias en el Ministerio Público, que es el ente persecutor penal. Bueno, todos sabemos lo que ha ocurrido también en la política, lo que significó la influencia del dinero en la política, el financiamiento ilegal de las campañas, pero también vemos lo que está ocurriendo en el Ejército, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en nuestras instituciones, y por lo tanto creo yo que este es un llamado a alerta. Nosotros tenemos que cuidar nuestra democracia, tenemos que cuidar nuestras instituciones republicanas, tenemos que cuidar el país, y eso significa ponerle atajo a la corrupción, ponerle atajo con claridad, porque ¿cómo? De lo contrario, bueno, primero, eso es lo que pregunta la por cierto, primero enfrentándolo, segundo, ¿no es cierto?, sin que exista ningún tipo de red de protección para nadie, que se enfrente a la justicia, que en lugar de barrer debajo de la alfombra seamos capaces de ¿se puede enfrentar perseguir cuando, por penalmente? Ejemplo, con el escándalo SQM, el Servicio de Impuestos Internos termina no querellándose contra la gran mayoría de los nombres que surgieron? Bueno, a mí me parece que entonces una de las cosas que tenemos que hacer, yo cuando era diputado propuse, incluso la precampaña de la expresidenta propuso incluso que la decisión de accionar respecto de los delitos tributarios no sea dependiendo solo de una persona que es el director de impuestos internos, que lo puede hacer el Consejo de Defensa del Estado, que hoy día lo puede hacer a requerimiento del director de impuestos internos y debería poder hacerlo. ¿Está usted a favor entonces, Fuad, de la posibilidad, por ejemplo, que se investigue la precampaña de la presidenta? Yo estoy a favor de que se investigue todo y lo que yo creo que pero por cierto, pero es una frase que cualquiera la puede repetir. Lo importante, más que eso, es cómo nosotros hoy día creamos efectivamente el punto de vista de un compromiso con el país, un compromiso con la sociedad, de que aquí no podemos seguir tolerando la corrupción a ningún nivel, ni político, ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público, ni en las Fuerzas Armadas, porque si no, el desprestigio, el descrédito de las instituciones democráticas, de los distintos poderes del Estado, nos va a llevar a que la democracia entre en zona de peligro. No por un golpe de Estado como ocurrió en el pasado, sino que efectivamente en zona de peligro, porque las instituciones de la democracia se debilitan y termina generándose el espacio para el populismo de extrema derecha o de extrema izquierda. Lo que ocurrió en Venezuela, lo que ocurrió luego en Brasil con la llegada de Bolsonaro, este tipo de liderazgo autoritario, ¿no es cierto?, no son casualidad.
porque se aprovechan justamente de que los países no son capaces de resolver problemas como la corrupción, la delincuencia, la pobreza, que se arrastran durante mucho tiempo, y por eso que yo creo que hoy día nuestro sistema democrático está a prueba y tenemos que ser capaces de enfrentar esto con claridad. José Antonio, le voy a nombrar 5 instituciones. El Poder Judicial con problemas en Rancagua. La política en general, el Poder Ejecutivo salpicado por los escándalos de financiamiento irregular a la política. El Poder Legislativo, lo mismo, incluso el senador Orpiz por otro tipo de financiamiento de manera constante. No sabemos cómo va a terminar en definitiva ese juicio. La Iglesia Católica con los escándalos de abuso. La Iglesia Evangélica con enriquecimiento indebido aparentemente por parte de sus pastores. ¿Cuál es el bastión moral a esta altura en la sociedad chilena? Bueno, se olvidó ahí los cineastas que aprovechaban su condición de directores de cine, ¿no es cierto?, para pedir algunas ventajas. Se le olvida ahí periodistas que pueden haber estado involucrados en noticias falsas, se le olvida el mundo privado, la empresa privada, se le olvida todas la colusión. Se le olvida todas las personas que compran en negro al comercio clandestino, se olvidan muchas cosas, porque hoy día con mayor razón, ¿dónde está Sebastián Morales? Por eso. Está en nosotros mismos, en la medida que sepamos denunciar y actuar, y no solamente hablar, porque yo ahí discrepo con Fuad-Chaín respecto de lo de Brasil. Dice, se aprovecharon de una situación que tenía Brasil. No es casualidad, no es casualidad. ¿Por qué se llega a esa situación? Porque la política que se corrompió por completo. El Poder Judicial se corrompió por completo. Aquí tenemos señales de alerta serias, muy serias, y ustedes desde Radio Bio Bio han sido quizás de los medios de comunicación más valientes para ir instalando las distintas denuncias, y por eso la prensa libre es tan importante. Afecta a quien afecte, pero curiosamente se plantean los temas y los que tienen que tomar las decisiones no lo hacen. Y no le estoy echando la culpa ni a los legisladores ni a todos. Hoy día el Poder Judicial tiene una gran oportunidad y la está desaprovechando. Los magistrados de la Corte Suprema que no determinaron la expulsión de los 3 jueces perdieron una gran oportunidad de decir a las personas: aquí no vamos a medir las consecuencias hasta llegar al fondo del asunto. El gobierno anterior y este gobierno desaprovecharon una gran oportunidad al no tomar lo que dice Fuad-Chaín de modificar las leyes para la persecución penal en los delitos para los aportes ilegales a la política, porque nadie quería. Sí, aquí en el único sector donde no ha pasado nada es en el sector político. Ahora, la Corte Suprema dice que la mayoría que votó por no expulsar a los magistrados que estaban siendo investigados, básicamente es para que se pudiese pronunciar después sobre el fondo del asunto en caso que tuviesen Yo insisto que las señales en esto son muy relevantes. Yo valoro, por ejemplo, que la Iglesia Católica no haya apelado de la sanción que se le impuso por el tema de los abusos que se habían cometido. Yo creo que eso es una señal clara. Después de décadas de encubrimiento. Yo creo que es una señal clara y es una primera señal que hay que reconocer, y habría sido una gran señal de la Corte Suprema haber dicho: mire, esto se acabó. Habría sido una gran señal que el gobierno en el primer momento hubiese pedido una reunión al Contralor, al Ministerio Público, a la Corte Suprema. Estoy de acuerdo contigo que las señales son importantes aún sin que se determine responsabilidad penal, porque eso tiene que investigar, si el derecho penal tiene que operar de manera paralela, pero las señales políticas son muy importantes. Yo en eso puedo hablar con derecho moral, con autoridad moral. Yo cuando gané como primer vicepresidente del partido de la mesa Jorge Pizarro y está el cuestionamiento de las boletas de los hijos, yo le dije: Jorge, mira, yo te creo que tú no tienes nada que ver, no tengo por qué hacerte una imputación penal, no soy juez de la República para hacerte esa imputación, pero creo que una muy mala señal política que se asuman esas condiciones. Y tomé la decisión de dar un paso al costado y renuncié a ser el primer vicepresidente del partido en esa mesa, justamente porque creía que era un error político, porque las señales son muy importantes, porque que se investiga, hoy día se rechazó el desafuero, etcétera. Cuando 2 hijos de un senador en ejercicio le emiten boleta a SQM y él sigue ahí. Bueno, él está con una solicitud de desafuero rechazada, que está apelada por el Ministerio Público y tendrá que resolverlo los tribunales de justicia. Está la Corte Suprema y creo que en un Estado de Derecho uno tiene que respetar aquello. Pero una cosa es el derecho penal, otra cosa son las señales políticas. Y de ese punto de vista creo yo que nosotros tenemos que ser mucho más claros, más firmes. A mí me preocupa realmente porque esto se sabe cuando empieza.
pero no cuándo ni cómo termina. Y la verdad es que el riesgo de que esto termine mal, de que efectivamente esto genere un cansancio, que la sociedad termine completamente cabreados con todo el mundo, el que se vayan todos en Argentina y lo que ocurrió, como digo, en Venezuela o en Brasil, no es que se aprovechó. Lo que pasa es que muchas veces el discurso populista que lo resuelve todo rápido, ¿no es cierto? ¿Qué tiene de populista lo que hace decir que se va a enfrentar la corrupción? Porque yo ahí veo a veces que se trata de hacer un símil con Chile. Y como yo digo, ¿saben qué más? Porque tú me preguntaste dónde está la reserva moral. Y yo vuelvo a insistir, en nosotros, en que el discurso coincida con la acción. Claro que es populista muchas cosas de lo de Brasil, porque yo estoy hablando de ahí cuando dice, por ejemplo, mira, aquí para poder resolver los temas de seguridad ciudadana hay que ametrallar ciertos barrios de Brasil. Eso no me diga que es algo serio. Pero la gente está tan cabreada con la delincuencia que termina a veces confiando en ese discurso. Aquí hay muchos que dicen, no, es que es populista el planteamiento del horario protegido para menores de 12 a 6 de la mañana. Yo le digo, pero por favor, aquí hay una norma clara. Es populista rebajar la edad para la sanción penal a los 16 años. Es populista el control de identidad a menores de edad. Eso todo sí, es populista. No, pero eso ha demostrado ser absolutamente ineficaz. El control todo preventivo. Porque, ojo, el control preventivo. Aquí me van a empezar a decir, mire, que el control investigativo es mejor que este otro. Pero por supuesto, perdón, si lo que nosotros necesitamos es que los carabineros vuelvan a tener la autoridad, puedan pedirte. ¿Qué de malo tiene que te pidan el carnet de identidad? ¿Y qué de malo tiene que se lo pidan a un niño de 14 años? Cuando se trata de menores de edad, cuando no hay ningún indicio, eso demuestra que es ineficaz. Aquí lo que hay que hacer. ¿Qué hace un menor de edad de 12 años en la plaza de armas a las 3 de la mañana? Pero no hay ningún tipo. ¿Eso es populista? Pero no hay ningún tipo de norma que establezca aquello. Tú estás poniendo cuestiones extremas. No, pero tú estás poniendo cuestiones extremas. No, pero tú estás confundiendo el horario protegido. No son cosas extremas, son proyectos. Son proyectos de ley que están en el Congreso. O sea, no son cosas. No, pero el ejemplo que está poniendo es absolutamente extremo. Porque el control preventivo lo que establece que en cualquier lugar, en cualquier momento, se haga control preventivo de menores, aun cuando no haya ningún indicio de ley que hoy día están en el Congreso. Un proyecto de ley presentado por el actual presidente de la República, otro proyecto de ley presentado por Acción Republicana. Hemos presentado proyectos de ley en esa línea. Así que aquí no hay demagogia en este momento. A mí me parece que es demagógico porque esto ha demostrado que no resuelve ningún problema. Es mucho más eficaz. Es mucho más eficaz. Yo no estoy hablando del tema del horario protegido. Está confundiendo dos proyectos. Yo entiendo que se pretende tratar de confundir a la opinión pública. En Chile tenemos pero ¿por qué no? Pero José Antonio, es mucho más eficaz el proyecto que hemos impulsado de la democracia cristiana de tipificar como un delito autónomo el uso de los menores de edad para la comisión de delitos. Si el problema es que aquí las bandas de crimen organizado, las bandas, ¿no es cierto?, de narcodelincuentes, lo que hacen es utilizar a menores para la comisión de delitos. A ellos tenemos que sancionarlos con un delito autónomo. Y creo que hacia allá tenemos que avanzar, pero no el control. Pídele una audiencia al ministro de Justicia y dile que le ponga suma urgencia. Se lo pedí al ministro de Interior y me reuní con él hace 2 semanas. Urgencia inmediata. Le pedimos discusión inmediata, le dio suma urgencia, justamente. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Me encantaría que lo discutamos. Se lo hicimos, se lo pedimos. Y el gobierno que ojalá a esos proyectos que realmente resuelven los temas le ponga la urgencia y no a otros que distraen energía, recursos, debate público que no resuelven nada. Porque eso a mí me parece que no es ser responsable. Mira, yo te quiero recordar cuando tú eras diputado, en el primer gobierno de Piñera, ¿cuántos proyectos de ley presentó Piñera precisamente para combatir la delincuencia? Fueron todos rechazados por ustedes. ¿Y fueron rechazados por quién? ¿Cuál? Haz memoria. ¿Y fueron rechazados por quién? No, porque había había que defender el derecho humano de los delincuentes. Bueno, pero por favor, pero eso es falso. Esas intervenciones, ¿cómo va a ser falso si las intervenciones están grabadas en la Cámara de Diputados? Yo no voy a estar falseando algo que está grabado y que tú lo puedes ver. Pero yo no lo dije. Déjame terminar. Estás hablando de mí, eso es falso. No, estoy diciendo cuando tú eras diputado. Cuando yo era diputado pasaron muchas cosas que muchos decían y que se hagan responsables cada uno. Tu intervención, pero las intervenciones que habían de la izquierda en esa época era precisamente que había que cuidar los derechos humanos de los delincuentes. Y uno le pregunta por los derechos humanos de las víctimas, ¿dónde están? Pero mira, siempre los extremos se retroalimentan. O sea, tú te fundamentas en función de lo que pueden decir otros extremos y a mí me parece que más que retroalimentarse, lo que a mí me parece... Sí, ¿sabes cuál es? Yo recuerdo perfectamente la ley de indulto general que permitió que 4.000 presos salieran de las cárceles, lo presentó Piñera en su primer gobierno. La modificación de la ley, ¿no es cierto?, de cumplimiento alternativo de condena que permitió que otros 4.000 presos salieran de las cárceles. Hágase responsable, digamos las cosas como son. El mismo gobierno que
que hoy día habla del control preventivo, el control preventivo de libertad. No, yo voté a favor en ese momento. Es fácil tirar la pelota para el córner. No, yo voté a favor. Cargo de tu propia responsabilidad. Mi responsabilidad, pero por cierto, y lo que yo voté a favor primero, bueno decir las cosas. Primero porque aquí lo que había era una situación de hacinamiento y porque está demostrado. Está demostrado. Si tú me permites hablar y yo te escuché atentamente cuando tú hablaste, yo sé que eso le cuesta de repente cuando uno se cree dueño de la verdad, pero es un buen ejercicio democrático. Cuesta mucho cuando tú te agarras la palabra y no lo soltáis nunca más. Pero mira, si tú me haces una pregunta, me dejas responder. Si no, difícil. Sí, diputada. A pesar de que después termino y le doy la palabra a la diputada Mixta. Después termino para no... Yo la verdad es que los dejé hablar porque está bastante entretenida la discusión, así que preferí tomar palco. Diputada, bienvenida. Eso tiene una razón y te lo voy a explicar después. Como cada viernes, muy bienvenida a nuestro programa, diputada. Gracias. Disculpen el abrazo, pero había mucho taco y... Está muy bien. Estamos hablando sobre, a propósito de lo que ocurrió en Rancagua, de la corrupción. En general, en nuestro país, los focos de corrupción que se han detectado, los distintos poderes del Estado, y aquí están en una... usted puede ver muy viva conversación en torno a aquello. ¿Su opinión respecto a lo que está ocurriendo en la Corte de Apelaciones de Rancagua? Yo creo que hay que irse a los temas más estructurales del sistema. Y en ese sentido, no es novedad lo que hoy día pasa. Nosotros hemos visto ya varios años esta crisis en el sistema judicial, donde lamentablemente se ven involucrados a jueces en temas de corrupción política, económica. Por tanto, frente a ese escenario, yo creo que lo que la convocatoria a quienes hoy día somos parte del mundo político es a buscar soluciones. Me imagino que habrán estado en algunos debates, en proyectos de ley, se habrán juntado, habrán coincidido en sus tiempos de diputados, pero claramente todo aquello no sirvió. Hoy ya tenemos una muestra de eso, por tanto creo que el desafío, por lo menos lo hemos visto así desde el Frente Amplio. De hecho, el año pasado, cuando nosotros impulsamos la destitución al fiscal Abbott, no solo iba en el marco de un sumario administrativo, que era eso, no era buscarle cargos de tipo penal, sino que la herramienta que nos daba el Congreso para poder destituir finalmente era a través de la Corte Suprema, y lo que se solicitaba en la práctica era un sumario administrativo que buscaba precisamente ver qué pasaba al interior del Ministerio Público, porque vamos a decir, este proceso, esta ley de procesal penal cumplió un periodo, hay que revisarla, hay que evaluarla, tenemos graves problemas al interior de esa ley y esa es una realidad, eso es algo objetivo, tenemos que revisar cómo se elige los fiscales. Eso le quería preguntar, hay que cambiar el mecanismo de designación del fiscal nacional, por ejemplo. No sé en cuánto rato me van a dejar hablar, entonces prefiero cerrar la idea. Llegaste recién, pero de palabras. Tiene que ver con que nosotros además paralelamente a eso trabajamos en una reforma con un conjunto de juristas, de exfiscales, inclusive con los funcionarios del Ministerio. ¿Cómo querían ustedes que se eligiera el fiscal nacional, por ejemplo? No, mecanismos de otra índole, que fueran concursos abiertos, más transparentes, pero además, ojo, que lo más complejo es ¿quién fiscaliza el accionar de los fiscales? Yo creo que ese es el problema de fondo. ¿Quién fiscaliza hoy día? ¿Quién controla? ¿Quién hoy día tiene el ejercicio y la potestad de aplicar justicia en nuestro país? Y hoy día eso no existe. Yo comparto con la diputada Mix el tema de que hay que hacerle ajuste a la reforma procesal penal, sin lugar a dudas, y que tiene que haber un solo sistema de justicia en nuestro país. No es posible que se siga juzgando a gente con el sistema antiguo. Me parece absolutamente que está fuera de lugar eso. Debe haber un solo sistema. Y estoy completamente de acuerdo con usted que la reforma procesal penal, cuando se hizo, que la hizo la senadora Soledad Alvear, o ministra en esa época de su partido, Chaín, se hizo precisamente para agilizar los juicios porque era muy lenta la justicia antigua, y esa fue la finalidad principal. Pero principalmente fue por eso. Y ahora resulta que nos hemos dado cuenta que el tema no está funcionando, entonces por lo tanto hay que hacerle cargo. ¿Es excesivamente garantista el sistema? Totalmente. Ayer nosotros vimos un testimonio de un matrimonio al que le mataron a su hijo de 19 años por robarle el celular, en un acto que tuvimos con Ignacio. Y ellos decían, nosotros no queremos venganza, nosotros queremos justicia. Y hoy día ese joven infractor de ley, que tenía 16 años, ya tiene 18. Ni siquiera pueden decirle que era un delincuente porque lo estarían pasando a llevar sus derechos humanos. Yo me pregunto, un joven de 16 años que anda con la mochila llena de cuchillo y de estoque y mata a otro y que ya ha asaltado a varios y la justicia no hace nada porque los fiscales, como no es una causa relevante,
las dejan pasar y se van yendo libres ellos, y los tribunales de garantía dejan libre incluso algunos por procedimiento. Es un sistema absolutamente garantista que tiene cansada a la gente. A mí lo primero que quiero decir es que la responsabilidad penal para los mayores de 14 años existe, que tiene un régimen distinto, pero existe la responsabilidad. Pero déjame terminar de hablar a mí, yo te escuché nuevamente, me quieres interrumpir. Lo otro es que el tema del indulto en su momento, que aclararlo, tiene que ver con el tema del jubileo, y lo otro es porque aquí hay un gran problema, que es la otra puerta giratoria, y por eso que a mí me parece que había que modificar la ley de cumplimiento alternativo. Las tasas de reincidencia bajan significativamente cuando tienes cumplimiento medio libre. Las tasas de rehabilitación, de reinserción social aumentan, y por lo tanto lo que ocurre es que el sistema penitenciario hoy día lo que hace es negar toda posibilidad de rehabilitación, de reinserción, y cuando salen vuelven a delinquir. Esa es otra puerta giratoria de las que tenemos. No, nunca fue militante del partido. Nunca. Eso fue otro problema. La puerta giratoria de personas que hay que ocuparse de las dos. ¿Por qué personas que entran, salen rápidamente sin que exista sentencia? Y eso es un foco que hay que colocar, pero también personas que pasan por el sistema penitenciario, que hoy día salen, porque las cárceles están hacinadas hoy día, y lo que hay que resolver aquí, lo que hay que hacer es crear más cárceles. Hay que enfrentar también el tema de la rehabilitación, de la reinserción social. Pero para eso hay que enfrentar el círculo vicioso de la delincuencia. Hay que hacer más cárceles modelo. Nos queda un bloque completo después, diputada. Tiene 30 segundos para que cerremos este bloque. No, sí, yo creo que, de nuevo, para volver al tema de fondo, yo creo que lo que tenemos que analizar es la crisis del Poder Judicial, no la aplicación de las leyes en casos de delitos comunes o de otros tipos de delitos que finalmente son los que inclusive hoy pagan más condenas que delitos que clases de ética y otra índole que finalmente hemos visto que no están a la altura del delito. Hay que modificar el Código Penal de todas maneras también. ¿Cuál ¿Con cuál delito estás comparando lo de la clase de ética? Yo lo que estoy diciendo es que lo que hoy día pasa, la crisis que hoy día en el Poder Judicial, no pasa solamente por el tipo de condenas que están dando los jueces. Hoy día tenemos a 3 jueces cuestionados, tenemos a fiscales condenados, o sea, cuestionados por obstruir. Precisamente por la relación entre la política y el Poder Judicial. Pero que a eso debiéramos referirnos en esta discusión. Pero a eso debiéramos referirnos en esta discusión. Creo que es importante. Y la gente, sí, estamos de acuerdo, pero yo creo que la gente espera. Un sistema que no funciona y que hoy día parece además, como vulnerable a la corrupción. Lo complejo que aparece en esta entramada de temas: senador involucrado, aparece el fiscal nacional involucrado, aparece el actual vicepresidente de la República involucrado. Creo que esos son los temas que tenemos que discutir. ¿Cómo es posible que aún en estos temas, con reforma, con las falencias de la reforma inclusive, todavía veamos que hay tráfico de influencia, que hay obstrucción a la justicia? Va a quedar pendiente para otro programa, porque aquí vamos a dar por cerrado este primer episodio. A la siguiente. Estamos todos de acuerdo en que eso es intolerable, creo yo, ¿no? Exdiputado Chahín, vamos a hablar en el siguiente bloque de China, de la gira al presidente. Así que los invitamos a que se mantengan en la sintonía. Estamos en www.biobiotv.cl, también en Canal 9 de Concepción, en la señal 39.1, en señal abierta en Santiago es BioBio TV. Anticiparles desde ya la más amplia cobertura que va a tener este canal al Rally Mundial, con más de 40 horas de transmisión ininterrumpida. Pausa y volvemos. El Rally Mundial ya está en Chile y Canal 9 BioBio Televisión es el canal oficial en Concepción. 13 fechas, 4 millones de espectadores y más de 850 millones de personas en el mundo siguiendo la 6ª fecha del Rally Mundial desde nuestra ciudad. Del 9 al 12 de mayo, la 6ª fecha del Rally Mundial estará en Chile y tú podrás disfrutarla en BioBio, el medio oficial del evento deportivo más importante en la historia de la región. Hola, aquí estamos de nuevo. Segunda temporada en el set con Fernando, con un invitado de lujo, Fernando Felicevich.
Seguimos haciendo agenda propia. Este viernes 26 de abril estamos en compañía de la diputada Claudia Mix, del presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, de José Antonio Casta, Acción Republicana, y el diputado Ignacio Urrutia, comentando distintas noticias que han transcurrido durante los últimos días. Agradecerles a todos ustedes su sintonía y, por supuesto, recordarles nuestra página web www.biobiotv.cl. Estamos también siendo compartidos hasta ahora por BioBio Chile a través de Facebook. A todos quienes nos ven en nuestras páginas web y en nuestras plataformas, bienvenidos a este debate. Está el presidente en China y parece que se pegó un disparo en los pies, por lo que han dicho desde la oposición y también muchos desde el oficialismo. ¿Existe libertad de autodeterminar el sistema de gobierno en China? ¿Los chinos eligieron tener una dictadura por más de 50 años? Bueno, a mí me parece que todo el viaje a China ha sido una especie de manual de lo que no hay que hacer, ¿no es cierto? Cuando se va a China se deja fuera al presidente ejecutivo de Codelco, cuando nuestro principal comprador de cobre, cuando se va a China con los dos hijos que además tienen intereses comerciales allá. Creo que, naturalmente, a pesar de que no tiene ningún interés económico, creo que, claro, ella no tiene interés económico, pero creo que los vinos, más allá que es otra viña, pero que no es de él, pero también claramente es desafortunado y uno tiene que decirlo. $900 la botella de vino Frey. Pero no es de él, no es de él. 900. Pero no es de él, es de una viña que le ponen, es como una costumbre, hay unos Michelle Bachelet, hay otros Piñera. ¿No? Pero es desafortunado porque se genera una pero confusión. Él hizo en persona el lanzamiento del vino. Me parece que todo eso es desafortunado. Si no ¿Qué le explicamos déjame responder lo de China. Pero presidente, ¿qué le explicamos al productor de uvas del Valle de Litata, que nos está viendo hasta ahora, que le pagan 50 pesos por el kilo de uva y un vino se vende en $900 en Asia solo por tener el nombre del presidente de la República? Yo no tengo que darle esa explicación esa que no me corresponde a mí explicarlo. Lo que además me parece que es gravísimo lo que ocurrió, sí, pero él tendrá que explicarlo, no soy su vocero. De la misma manera, a mí me parece me parece gravísimo que vayan, como te digo, los hijos que constituyeron hace un par de semanas atrás una empresa de robótica con China y que se va en el avión presidencial, los hijos de Piñera, para allá. Me parece también muy grave. Me parece gravísimo el doble estándar del presidente de la República. A mí me parece que lo que hemos hecho es ir de tumbo en política exterior, cuando aquí de alguna manera se tiene un discurso respecto de Venezuela y un discurso distinto respecto de China. A mí me parece que lo cortés no quita lo valiente. Uno puede tener relaciones comerciales, económicas, pero los derechos humanos se tienen que defender en todas partes, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, independiente si efectivamente ese gobierno autocrático es de un país grande, poderoso, o un país pequeño, débil. A mí me parece que acá el presidente de la República lo que ha hecho es dispararle en los pies a la política exterior de nuestro país, que se suma además, ¿no es cierto?, con esta carta al CID, que me parece también que lo que hace de alguna manera es ir borrando con el codo toda la política exterior de nuestro país, toda la lógica del multilateralismo, y por lo tanto creo yo que el presidente de la República aquí ha cometido un grave error en esto, ¿verdad? Y que los derechos humanos son universales y se tienen que defender en todas partes. La democracia también que termine, es universal. ¿No debería haber viajado a China? Que no hay ningún problema con viajar, si nadie dice que no debería haber viajado. Y entrevistarse con las autoridades chinas, porque aquí vino Bolsonaro a Chile y el presidente de la Cámara de Diputados, que están negando sin pega, pero no tengo ningún problema. Que también es parlamentario de la democracia cristiana, no se quiso juntar te lo quiero preguntar, ¿tú estás de acuerdo con las declaraciones de Piñera en China? No. Perfecto. Ahora no, pero yo te estoy preguntando a ti. No, yo te estoy preguntando a ti. Yo te estoy preguntando a ti, por los militantes de tu partido. No sabía que Javier Blanco nunca había sido militante del partido, pero nunca dijeron nada. No escuché nada de tu parte cuando el hijo de Michelle Bachelet estaba ahí apitutado en la Cancillería y hacía negocios con China y tenía estas empresas. Nunca escuché nada de tu persona y eras diputado. Y no eras un diputado que guardara silencio. Antonio, pero a ver, bueno, creo que escuchaste mal porque tengo muchas declaraciones, pero tergiversar la realidad. ¿De Dávalos cuando era parte del gobierno? Yo fui una de las personas que cuando estalló el caso Cabal... No, cuando era parte del gobierno. Pero ahí... Cuando estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Está bien, pero yo creo que no fue ni siquiera en el gobierno de Bachelet, fue antes. No. Sí, fue en el gobierno de Lagos. Sí, en el gobierno de Lagos primero. No, después con el gobierno de Bachelet negocios con Vietnam, con Taiwán y con eso otra... mismo, que nunca dijeron nada, pero bueno. José Antonio, la pregunta es, se habla del pragmatismo comercial, porque China es el principal aliado comercial de Chile. Se critica a su vez a Venezuela por materia de derechos humanos. En China se habla de la determinación de cada pueblo de regirse como sea. Si Venezuela no estuviera en la crisis económica que existe, ¿también habría pragmatismo comercial con el gobierno de Nicolás Maduro? No. Porque está... ¿Hay doble estándar, por tanto, el presidente Piñera? No, yo creo que no. Yo creo que son realidades absolutamente distintas la China de la venezolana. En Venezuela existía una democracia estable que se mantenía y
la derrumbaron las personas que forman parte del Foro Sao Paulo, donde la diputada aquí presente estuvo en La Habana en julio del 2018 apoyando a Ortega y a Lula. Ellos echaron abajo el sistema democrático en Venezuela y va retrocediendo. China es un país que va avanzando. Hoy día tiene un gobierno que es dictatorial. Acaban de hacer una reforma a la Constitución que permite la reelección. Perdón, pero metieron preso al premio Nobel de la Paz, por pedir democracia en China. De aclarar las cosas, pero por favor, aquí, ese doble estándar. Yo lo que quiero escuchar es que Pachá diga que no tengamos mucho más relaciones comerciales con China. La lógica del empate, no, si no te lo voy a decir porque no creo en eso. Pero ¿crees en que tenemos que romper relaciones comerciales con China? Responde, porque tú lo que haces es voy a responder, en vez de responder preguntas, entonces hazte cargo. Yo te digo, ¿te parece bien? ¿Te parece bien? Tú dices que aquí va avanzando cuando tiene un premio Nobel de la Paz preso, por Dios. Tú en delante me dijiste, perdona, eso no te lo voy a aceptar. No, pero tiene un premio Nobel de la Paz, no es que va avanzando. No te voy a aceptar que me digas descarado. Porque si hay algo que yo enfrento son las cosas de frente. Estaba contestándole a él, tú me dijiste, por favor, no me interrumpas, me quedé callado y tú empiezas a interrumpirte. Y frente a la pregunta, como tú me respondiste, tú me preguntaste y te respondí. Porque no contestaste la pregunta que te hicieron. Porque dijiste, no, mira, todo mal el viaje de Piñera, todo mal, pero tú habrías ido igual. Tú habrías ido igual. Y si hubieses sido diputado, te hubiesen invitado, habrías estado arriba del avión. ¿Por qué dice eso jamás? Diputada Mix. ¿Nunca viajaste? ¿En ninguna delegación presidencial? Escuchemos a la diputada Mix, el panel es de A4. Porque, sí, para que calmen un poquito las pasiones. Nos va a explicar pero de todas julio maneras, 2018 en La Habana, Foro de Sao Paulo. Porque no es el tema, así que no me voy a referir a eso. Pero estuviste en La Habana en por julio, supuesto, ¿no? julio del año pasado. Y fui veedora de la elección. Diputada, ¿existe democracia en China? Mira, no, yo ¿Se violan los derechos humanos en China? Exactamente. Yo, de hecho, cada vez que se ha votado un tratado de libre comercio en la Cámara de Diputados, pueden revisar mis votaciones, siempre he votado en contra. ¿Cuándo se votó el último por China? Sea China, sea cualquier país, porque creo que a pesar de todo eso, igual atenta contra nuestra soberanía. Pero mira, yo quería referirme al pragmatismo económico, ¿no? Porque en la agenda oficial del presidente aparece, el día de hoy, una visita a la escuela de cuadros del Partido Comunista. Así es. Entonces uno dice, ya, ¿y por dónde hay ganancia para Chile en eso? En términos de un ejercicio de fomento del o del intercambio comercial, ¿verdad? A todo esto, a propósito del expresidente Frey, nosotros vamos a pedir como Frente Amplio a la Contraloría nos informen respecto de las condiciones de viaje del presidente, cómo se mezcla con esta promoción. Embajador plenipotenciario ante la situación. Pero aparece promocionando claramente un producto, o sea, nos parece de verdad que es impresentable y que obviamente no le vamos a pedir explicaciones al presidente, sino que esperamos que la Contraloría informe respecto de Diputada, pero usted en este programa, porque para acusar de doble estándar al presidente... No, mira, ¿sabes qué? Mira, pero déjame hacerme cargo de lo que han dicho desde la oposición, porque lo han acusado de doble estándar por tener un discurso frente a Venezuela y otro frente a China. Pero usted me dice aquí que China no es una democracia y que viola los derechos humanos, pero ha defendido en este mismo programa el régimen venezolano, que también está acusado de violar los derechos humanos. Sí, porque yo lo veo distinto. Yo no veo en Venezuela una dictadura, esa es la diferencia. Pero podemos discutirlo en nuestro programa si quieren. Yo en Venezuela no veo dictadura. Hay un proceso de elecciones, fui veedora, estuve ahí, estaban las garantías, recorrí las calles, estuve con apoderados de los candidatos de la oposición. Por eso no lo pongo en el mismo, en el mismo plano. Ahora creo que la diferencia, si me disculpan, la diferencia está en que cómo sostenemos nuestras posiciones. Hoy día yo estoy sosteniendo una posición. No he dicho otra cosa distinta antes. La diferencia es que hoy día tenemos un presidente de la República que se dispara a los pies, que no es capaz de sostener una posición que ha tenido históricamente, al menos representando un sector, y que hoy día justifica o argumenta este país, con todos los antecedentes que nosotros manejamos, no de 10 años, no de 13, sino de más de 50. Igual que Cuba. ¿Verdad? Es que tiene el derecho a autogobernarse. Yo aplaudo esa madurez del presidente, ojalá la sostenga en el tiempo en que cada país tiene el derecho a autodeterminarse y gobernarse como estime conveniente, pero seamos coherentes. Yo creo que ese es el tema de fondo. Venezuela, seamos Cuba, coherentes Nicaragua. en los argumentos. Yo estoy muy entretenido mirando el debate. Yo lo voy a decir a mí. De coherencia, usted, sí, yo lo voy a decir a mí. Yo lo voy a decir lo que a mí me. Económico. Los derechos humanos tienen
el tamaño de la billetera de quien lo ostenta? Yo le voy a decir a mí lo que me impresiona. Por eso es que los chilenos están en contra y están hastiados, digamos, de los parlamentarios, de los políticos y de toda la gente que opina en nuestro país, porque hablan de cosas menores. Lo único que le interesa y lo único que ha estado en el debate es una frase que dijo Piñera. En vez de lo que debería estar en el debate y lo que debería conocer toda la gente, es la cantidad de acuerdos que se están firmando con China, lo que se están haciendo, el trabajo que se está haciendo para que nuestras exportaciones puedan ir a China. Eso es lo que quería ¿Cuánto trabajo genera eso para Chile? Todos estos acuerdos que están haciendo. Eso lo quería fijar. ¿Cómo le va a mejorar la calidad de vida de la gente con este viaje de Piñera a China? Vamos por ahí. Diputado, le voy a hacer la misma pregunta que le hice a José Antonio. Si Venezuela tuviera una economía dinámica o fuera un gran proveedor de petróleo para Chile, fuera un socio comercial importante, ¿tendrían el nivel de críticas que tienen con Venezuela o habría esta misma relativización en la crítica frente a China? No tengo ni la menor idea. Yo quiero valorar, José María, yo no soy presidente de la República. Pero porque usted hace 6 meses era de la coalición de gobierno. A mí lo que me interesa es lo que le pasa a la gente. Lo que la gente quiere que le resuelvan sus problemas. Y no este cuento que lo que dijo no dijo el presidente de la República. Me da lo mismo lo que dijo el presidente de la República. Lo que me interesa son los convenios, los acuerdos, todo lo que yo quiero valorar la República en Chile de tal manera que eso de qué manera va a beneficiar a los chilenos. Eso es lo único que me interesa. Yo quiero valorar la honestidad que he tenido y creo que ha sido bien consistente siempre. Ignacio se le critica harto, pero ha sido siempre bien consistente. Él siempre ha supeditado los derechos humanos y la democracia a el bienestar económico, y para ello es más importante la economía que los derechos humanos. Por eso que él habla de su general Pinochet y defiende la dictadura en Chile, a pesar de lo que nosotros no tenemos ningún doble estándar en materia de derechos humanos, ni un doble estándar. Condenamos a la dictadura de Pinochet, como condenamos a Maduro, como condenamos a Cuba, como condenamos y criticamos a China sin ningún problema. Todavía nació el año 73. En cambio, lo que ocurre, ¿qué edad tenía? el problema de Venezuela para Acción Republicana, el problema de Venezuela para Acción Republicana es que no funciona la economía, no es la democracia, no es los derechos humanos, porque ellos jamás han sido comprometidos con los derechos humanos ni con la democracia, por eso que van a abrazar a Bolsonaro, por eso que defienden a Pinochet, y creo que la izquierda que defiende a Venezuela, que trata de justificar lo que ocurre en Cuba, esas son la única linda paloma que son los dobles estándares. El único partido que viene en baja, a mí me parece que es lo que tiene cansada a la gente, y eso hace que pierdan credibilidad. Aquí las dictaduras no son ni derecha ni izquierda, son dictaduras, y los derechos humanos hay que defenderlos siempre. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que hablan bonito y vienen aquí a levantar la voz y dicen, no, es que ustedes aquí, y pactan con el Partido Comunista. Perdón, no, tú no eres comunista. Sí, yo miraba al lado y aquí no hay ningún comunista. Pactan con el Partido Comunista, pactan con aquellos que defienden a ultranza al país que tú visitaste en julio para el Foro de Sao Paulo, donde sacaron una declaración a favor del dictador. ¿A qué le está diciendo su amigo? A ella. Del dictador de Venezuela, del dictador de Nicaragua, amparados por el dictador de Cuba. Y ustedes, por llegar al poder, fueron capaces de pactar con los comunistas que rigen esos países. ¿Alguna vez dejamos de criticar a Venezuela o a Cuba? ¿Hay alguna declaración de la democracia cristiana sin condenar el diputado Núñez? ¿Cómo salió electo el diputado Núñez? Con muy poquitos votos, arrastrado por quién? Por un diputado de la democracia cristiana. Está bien, pero eso que tiene que ver con Cuba y Venezuela. Con el doble estándar de que tú estás hablando. Pero en un sistema democrático. Tú puedes reclamar en contra de. Pero así como hablamos de pragmatismo comercial, ¿podríamos hablar de pragmatismo electoral también? En absoluto. Nosotros lo que hicimos fue llegar... Pero cuando la democracia cristiana hacía primero pactos por omisión y luego coaliciones de gobierno con el Partido Comunista, ¿no había pragmatismo electoral? No, para nada. ¿Por qué? Porque o los acuerdos de gobernabilidad en la Cámara de Diputados. Para nada, porque nosotros jamás hemos cedido ni soberanía política ni programática respecto a otros temas. Nosotros jamás hemos condicionado nuestra posición de condena brutal a Cuba, a Venezuela, a ninguna parte, porque tuvimos efectivamente esos acuerdos. Partido Comunista? No, fue un pacto para poder lograr darle gobernabilidad al gobierno de la presidenta Bachelet, así de simple. Y creo que fue, y lo hemos dicho, terminó siendo un error. Y yo soy una de las personas que tiene capacidad de autocrítica respecto a aquello, pero aquí jamás. O sea, no van a volver a pactar con el Partido Comunista. Se ha cedido soberanía programática ni política. Vamos a seguir criticando las dictaduras, vengan de donde vengan, y defendiendo los derechos humanos, a diferencia del doble estándar que vemos en la extrema derecha y en la extrema izquierda. ¿Van a pactar con el Partido Comunista? ¿Pero por qué tengo que preguntarte, responder eso a ti? No, porque como estás diciendo que nosotros estamos pensando en los pactos electorales, estamos pensando hoy día en ver cómo la democracia cristiana justamente recupera un espacio que está perdido ante el riesgo, ¿no es cierto?, del extremismo que representa José Antonio Caz, la extrema derecha, que hace renacer el pinochetismo
antisemitismo, abraza el bolsonarismo y el populismo de la extrema izquierda. Entonces, tenemos que ser capaces de generar un dique respecto a eso que destruye las sociedades y creo que los extremismos le hace mal al país. Por cierto, en eso estamos trabajando. Ustedes que votaron por Allende, un partido del diálogo, un partido de acuerdo. Los comunistas, el gran dique. Yo dije que va a estar entretenido ese panel y de verdad que está entretenido. Es que José Antonio es un experto provocador. Estábamos hablando de las agencias de viaje, de los viajes a Cuba, Nicaragua. Diputado, usted va a cerrar este debate. Muchas gracias. Además. Solo aprovecho también para que esté informado el diputado, o sea, perdón, bien. Exdiputado. Habría sido entretenido que yo estaba en la Cámara todavía. Problema. De lo que fui a hacer también al Foro Social, porque a mí me interesa mucho. ¿Foro Social o Foro Sao Paulo? Foro Social de Sao Paulo se llama, así se llama. Y tal vez a UNASUR, bueno, le voy a estar informando de mi agenda para que no... La UNASUR se acabó. Entonces, fui a poner temas que en lo particular me interesaban poner, que tenían que ver con temas del feminismo en la región, que tenían que ver temas del mundo LGTBI, del mundo de la ecología. ¿La democracia era tema? Por supuesto, no, porque eran temas que yo llevé. A eso me refiero. Me interesaba que fueran parte del debate. ¿Y votó el proyecto de acuerdo que tomaron el voto político? Al menos que la declaración final del Foro Social de Sao Paulo, eso se considerara. Y eso para mí fue muy provechoso en esos términos, porque creo que efectivamente, así como las derechas en el mundo han sufrido crisis, también las tienen la izquierda, tradicionales sobre todo, mirando al siglo XXI sin considerar estas temáticas que hoy día a la gente le importan, porque son parte de la realidad del sentido común. Hoy día es impresentable que neguemos que hay una realidad de un mundo homosexual importante, de un mundo LGTBI importante que exige sus derechos y que por supuesto hay sectores de la derecha que quieren discriminar, opacar, destruir, como también hay un mundo feminista que tiene mucho que aportar. Y los ciudadanos de Venezuela no tienen pueden exigir los mismos derechos. El informe de la alta comisionada de Naciones Unidas. Parlamentarios de Venezuela en esa. Hoy día no hay crisis en Venezuela. ¿Qué partido diputados eran los parlamentarios de Venezuela? Por supuesto, como de todos los partidos. Pero ¿cuál es tu opinión, Claudia, respecto, por ejemplo, al informe de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, respecto de Venezuela y también... No está terminado el informe. Cuando esté terminado lo comentamos, me invitan y lo comentamos. Usted está siempre invitada acá, diputada. Usted sabe que ese pero no conozcamos el informe. Cuando esté listo yo vengo nomás. Esas son no se preocupen porque yo... son las mismas excusas que se daban por parte de la derecha cuando defendían a Pinochet. Eso no se puede, no hay que perderse. No, si lo sé, por eso que valoro tu consecuencia. He dejado de defender a mi general Pinochet, jamás lo voy a dejar de hacer. Pero yo no vengas con eso que cuento. Lo tengo claro. Yo no tengo doble estándar. Por eso que lo valoré. Siempre va a ser más importante. Yo no le hago el kit a las conversaciones ni a los debates, así que cuando esté ese informe terminado, venimos, lo revisamos, lo discutimos. Ojalá me inviten a mí también. Con China le importa la economía, no los derechos humanos. Quiero hacer un encargo si es posible, ¿no? Porque a mí me encantaría saber cuáles son los contenidos de esas escuelas de cuadro del Partido Comunista en Chile, que me imagino va a traer los documentos. Yo le voy a decir algo. Te aseguro que son bien parecidos a los de Acción Republicana. Si hablamos todos al mismo tiempo no nos entendemos. José Antonio, para terminar, porque puedes preguntarle a tus compañeros de viaje a La Habana, a Claudia Pascual, a Boris Cabrera, a Camilo Sánchez, que son del Partido Comunista. Ahí podrías haberle preguntado. Te aseguro que son muy parecidos a las de Acción Republicana. No te lo aseguro. Yo creo que este es por lejos. Compañeros de viaje. Son mis compañeros de Antonio, diputada. No, yo no viajé. Diputada, les pedimos, tenemos que cerrar. Estuviste por lejos el panel más difícil de moderar en mi tiempo al mando de Agenda Propia. Pero que algo quede claro. Que algo quede claro, diputada. En virtud de la audiencia, este panel se tiene que repetir. Le agradecemos a todos ustedes haber estado con nosotros. A todos ustedes, a la tremenda audiencia que nos está viendo por redes sociales. Invitarlos a que visiten www.biobiotv.cl. Es la web, ahí pueden ver las 24 horas de transmisión completa de Bio TV. Saludar, por supuesto, a Concepción a través del canal 9, a todo el sur de Chile a través de las cables operadoras por acompañarnos en Agenda Propia. Muy buenas tardes y nos vemos el lunes.